Ahora estudiaremos lo que es el álgebra booleana aplicada a las funciones de circuitos lógicos. Vamos a ver por medio del álgebra booleana cómo podemos reducir una función lógica y asimismo reducir el circuito, teniendo menos compuertas a conectar para el mismo funcionamiento y que cumpla la misma tabla de verdad. Tenemos nuestro siguiente ejemplo. Ok, tenemos una tabla de verdad con dos funciones, f1 y f2. Gracias a los min términos podemos calcular cuál es la función lógica de la tabla. Voy a elegir los min términos, acá tengo el min término en esta posición, ¿sí? Aquí otro, otro, otro y otro. Como vemos tengo 5 min términos los cuales voy a elegir cuidadosamente. Entonces el f1 está dado por el min término, ¿sí?, de la combinación de este 1, que es x', y', z, más el otro min término que está aquí, que es la combinación del 5, x, y', z'. Siguiente min término más x, y', z, que es este de aquí. El otro sería más x, y, z'. Y finalmente un último min término que es más x, y, z. Ahí tengo mis 5 min términos. Y ahora por medio de los postulados de la álgebra booleana o de la álgebra de Boole voy a poder reducir esta función. Por ejemplo, empezamos con el más sencillo, que son estos dos términos, los últimos dos. ¿Qué tienen en común? Pues veo que tienen en común la variable xy, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí abajo. Xy es común. Saco el común xy y como factorizando me va a quedar z' más z. En los postulados de la álgebra de Boole habíamos visto que si una variable, ¿sí?, una variable x más se suma con su complemento, el resultado siempre va a ser 1. Entonces, en este ejercicio, o en este ejemplo, en este caso, esto se sustituirá por 1, lo cual 1 por xy me va a quedar simplemente xy. Y la función f1 se reduce de la siguiente manera. Paso los primeros tres min términos exactamente iguales. Ahí está. Más xy', z. Y finalmente, más xy por 1 sería más xy. Ahí lo tengo. Ahora, podemos ver si existe otra forma, otra reducción muy similar para poder hacer parte de este ejemplo. Vemos que en el min término, este de aquí y este, hay dos variables que están otra vez en común. Lo voy a poner aquí abajo, que sería xy', ¿sí?, que son las dos comunes, que multiplica a z' más z, ¿sí?, y ya después lo que sigue. Otra vez caímos en el caso de que esto se hace 1, y sustituyéndolo, para simplificar la función, escribo el primer min término, x' y' z, más xy', que multiplica a 1, que me queda lo mismo, finalmente más xy. Ahí tengo. Y ahora vemos que en estos dos hay otro término en común, ¿sí?, que es la x. Entonces podemos simplificar también esa parte, ¿sí? F1 me quedaría x', y', z más, ¿sí?, factor x que multiplica a y' más y, ¿sí?, lo cual me reduce en demasía la función booleana. X', y', z más, ¿sí?, caemos en el mismo caso y sería x nada más. Entonces veo de esta forma que ya puedo encontrar mi función booleana, ¿sí?, en este caso. ¿Ok? Entonces hasta ahí tengo la primera función reducida de f1. Es con la función f2. Vamos a ver los min términos, con la cual puedo escribir de inicio la función booleana. Aquí tengo los min términos marcados en verde. Entonces procedemos a escribirlo de la parte izquierda. f2 está dada por el min término de esta combinación, que es x', y', z. Finalmente tenemos x', y z, es otro min término, más x', y z. Siguiente min término sería x, y', z'. Y finalmente el último min término que me arroja es este, x, y', z. Entonces
Entonces, ya que tengo mi función booleana, procedo a reducirla por medio del álgebra de Boole. Vamos a identificar cuáles son primero términos comunes o qué término en común comparten. Vemos que los de la derecha, ¿sí? XY' puede simplificarse. Me va a quedar XY' como común por Z' más Z. Ya vemos que esto equivale a 1. Entonces, vuelvo a escribir la función X'Y' Z más X'Yz más XY'. Ahí está. Luego, los dos primeros términos, vemos evidentemente que el X' y el Z lo comparten y puedo factorizar de ahí también. ¿Sí? Esto me llevaría a X', Z, que multiplica a Y' más Y. Sabemos que esto me da 1 y vuelvo a escribir la función F2 simplificada. X' Z más X, Y'. Entonces vamos a ver, parece que ahí ya no hay forma de simplificar. F2 me quedaría así, simplemente. La voy a poner de este lado para que quede indicada. F2 me va a quedar como X', Z más X, Y'. ¿Sí? Son dos formas de expresar la función booleana. Vemos que, por ejemplo, aquí la F1, si todavía puedo aplicar otro teorema, ¿sí? Bueno, otro postulado de la álgebra de Boole, para poder simplificar todavía más esta función. ¿Sí? El teorema va a ser el siguiente, lo voy a poner aquí en medio. Cuando tenemos x más yz, esto se dice que se puede descomponer como un producto de x más y por x más z. ¿Sí? Si aquí, en este, considero que este es x, ¿sí? Este de aquí es y esto de aquí es z, puedo simplificar o puedo factorizar de la siguiente manera. Lo voy a poner aquí ya en otro color, en la parte de abajo. Para simplificar F1 sería, ¿sí? Aquí está X, aquí está Y y aquí está Z. Son estos. ¿Sí? Es ese producto el que tengo, es la misma suma. Se dice que puede sustituirse por dos paréntesis, donde en el primero va a estar X, entonces meto la X, más Y, ¿quién es Y? Es X' en este caso, que multiplican a X, ahí está, y lo que sea Z, más Z. En este caso Z es Y' Z. Entonces veo que aquí otra vez aparece el término que es 1 y la función booleana puede simplificarse a X más Y' Z. Entonces mi nueva función booleana va a ser F1 igual a X más Y' Z. Y ahora simplemente nos queda la implementación en circuito lógico, a nivel de circuito. Tenemos F1 y F2 ya simplificados, ya no en términos, o en min términos, mejor dicho. Como veíamos, F1 me ofrecía 5 min términos, lo cual el circuito lógico iba a ser una OR al final, con 5 entradas y cada entrada provocada por una AND de 3 entradas. Vemos que ahora la función para F1 se simplifica en magnitud. Vean, F1 que vale X más Y' Z, pues simplemente la función de F1 va a estar dada por una OR al final, es esta, eso me obtiene F1, X completamente sola, y un producto que va a estar dado por una compuerta AND de dos entradas. El producto va a estar dado por una Y que va a contener un inversor a la entrada y Z que va a aparecer completamente libre. Entonces veamos la reducción del circuito en gran valía para la función booleana F1. Ahora en F2 tenemos que F2 sigue, es X' Z más XY', parece que así nos queda la función más reducida posible. Y para la reducción de este circuito, o para mejor dicho, para la implementación de este circuito, procedemos de igual forma. Vemos que una operación AND, perdón, OR, circula al final de F2. Ahora, cada una está dada por un producto. El producto me lo da obviamente la compuerta AND. Y vemos que aparece un inversor en X, que es para la primera función, si lo ponemos así, y en la otra variable aparece X pero sin inversor.
Finalmente z aparece en una variable, vamos a ponerlo aquí, z aparece aquí tranquilamente, y y me aparece invertida también. Entonces tengo que marcar y por medio de un inversor y mandarlo a la entrada correspondiente del producto XY'. Y así nos quedaría el circuito reducido. Si vemos que es en gran valía, es importante conocer los postulados del álgebra de Boole y así implementar el circuito, ¿sí? Ya teniendo una función muy reducida.